Proteus, entonces nos aparece la cuadrícula. Es importante que siempre trabajemos ya sea aquí o sea en el PCB con la grilla puesta para poder ordenar los componentes tanto horizontal como verticalmente. Eso es importante. La grilla es un referente. Y la grilla les aconsejo que la trabajemos en medidas métricas, o sea, en medidas del sistema decimal, en milímetros, en otras palabras, que es lo que manejamos nosotros. Nosotros no manejamos pulgadas, que es el sistema imperial. Entonces, para efectos de corroborar las medidas frente al componente físico, pues es mucho más fácil con un pie de rey posiblemente que le da en milímetros, pues ahí también le da en pulgadas, pero uno, por lo menos yo hago mucho más fácil una lectura en el sistema métrico que en el sistema imperial. Muy bien. Entonces, listo, tenemos aquí abierto, si quieren ir conmigo trabajando ahí. Vamos a crear un componente. Por decir algo, vamos a hacer un optoacoplador que no encontramos ese circuito por las características, digamos que es un dispositivo de 6 pines, eso hay, pero vamos a hacer el ejemplo como si fuera eso. Bien, primer paso, aquí a mano izquierda hay unos elementos de dibujo en la parte inferior y hay un rectángulo. Se dice 2D Graphics Box. Entonces, ese es el que vamos a cliquear y vamos a sacar y pegar allí. Aquí el tamaño no importa, no tiene nada que ver. Aquí, en el esquemático. Entonces, voy a sacar este rectángulo y ese va a ser como el cuerpo, digámoslo así, que me va a soportar los pines de ese dispositivo. Como les digo, aquí el tamaño lo puedo hacer más grande, más pequeño, no es. Muy bien. Segundo paso, le damos clic derecho y aparece un menú. En ese menú está en la parte superior Place, es el que vamos a escoger. Y en Place, el siguiente paso es colocar los pines. Siempre un componente se caracteriza por los pines. Entonces, a mano derecha, digamos que fuera un componente simétrico, a mano izquierda unos pines y a mano derecha los otros pines, como un circuito integrado. Entonces, aquí donde dice Device Pin, eso, y colocamos el de default. Muy bien. Digamos que voy a colocar, si no lo observamos, voy a agrandar esto un poquito. Okay. Un poquito más de tamaño. Ahí. Pues nuevamente, Place, Device Pin, Default. Y observen que sale a un lado, a un lado sale como un asterisco, como una estrellita. Ese debe quedar externo al encapsulado del circuito. Entonces, digamos que los voy a colocar aquí, voy a colocar pegado ahí uno, dejando, digamos, dos por medio, y digamos aquí voy a colocar el tercero. Al otro lado haría lo mismo, pero entonces tengo que rotarlo, ¿cierto? Sí. Entonces, como aquí no puedo, entonces lo coloco con más, ¿no? Sí, hay varias formas. Y luego lo roto. Muy bien. Luego le doy doble clic o clic derecho y lo roto 180. Rotar 180. Importante que el asterisco quede hacia afuera, siempre esa es la característica. Ok, y ahora vemos que queda como desproporcionado, entonces doy doble clic aquí al recuadro, que es el cuerpo del componente, y le acorto un poquito, no ocupa mucho espacio posiblemente, voy a dejarlo simétrico como arriba. Muy bien, hasta ahí estamos. Esa sería como el cuerpo del componente. 3 pines a la entrada, 3 pines a la derecha, a la izquierda. Ahora vamos a definir esos pines. Esos pines es muy claro de acuerdo al funcionamiento de su circuito. Por decir algo, voy a decir que el pin número 1 es tierra y que el pin número 6 es VCC. Que el pin número 2 es una entrada de señal 1, que el pin número 3 es una entrada de señal 2 y que el pin número 4 es una salida de señal 1 y el pin número 5 es una salida de señal 2. Pues
porque así es que lo quiero allá en mi circuito, esa es la base del funcionamiento. Uno decide, ¿sí? Si fuera un regulador, entonces será tierra, in, B sub in y la salida B sub out, ¿cierto? Dependiendo la función que haga ese circuito, usted define la descripción de los pines aquí. ¿Cómo hace? Va y le da doble clic al pin y ahí le dice, ¿qué nombre quiere ese pin? Yo dije que para este le voy a colocar GND, tierra. Y el número del pin, que es el 1. Listo. Ok, y si aquí quiere usted darle una característica especial que es de entrada, que es de salida, que es bidireccional, o un pin de power, entonces este lo podemos colocar. Ok. Siguiente. Digamos que era el in 1, entonces in 1 y el pin es el 2. Ok. El siguiente, in 3, in 2, perdón, y el pin es el 3. Ok. El 4. Es out 1. Bueno, nosotros los dejamos como pines pasivos, bueno, o podríamos ser de entrada, lo cambiamos. Y es el 4. Este sería el out 2, digamos que este es de salida, y es el 5. Ok. Y este es BCC, y es el P6, y es de alimentación. Voy a cambiar estos dos para dejarlos que son de entrada, input. Si lo deja como pasivo, no importa si en la vida real es entrada o salida, no tiene problema. No tiene problema. Ok, y este lo definimos también como entrada. Ok, y creo que este no estaba definido como entrada, como salida, entonces salida. Ok, hay pines que son bidireccionales, o lo que llaman en un sistema tri-state. En algún momento es entrada y en otro momento es salida, eso se llama tri-state, un tercer estado. Entrada, salida y bloqueada. Ok, listo. Entonces, hasta ahí quedaría como el cuerpo del componente, ¿cierto? De acuerdo a sus funciones. Si quiere le puede colocar aquí algún texto. Aquí, digamos que le quiere colocar mi circuito. Mi primer circuito. Ok. Y lo organiza donde usted quiera para personalizar. Listo. Ahí lo dejo. Muy bien. Siguiente paso. Es muy importante marcarlo. Hasta ahí vamos todos. Lo marcamos y clic derecho. En la parte de abajo dice Make Device. Make Device. Vamos a hacer esto como un dispositivo. Muy bien. Aquí habrán cosas que en este momento yo les voy a colocar allá un tutorial, le hice paso a paso qué es lo conveniente colocar, pero aquí lo principal es lo siguiente. Primero, el nombre del componente, digamos que es un optoacoplador, ¿cierto? Digamos que es un opto, listo. La referencia prefix es muy importante según la norma, saber que para circuitos integrados el prefix es U, para resistencias es R, para condensadores la C, para la bobina la L, y así, según la norma, ¿de acuerdo? Entonces, según la norma, el prefix aquí es U mayúscula. Listo. No vamos a llenar external modular. Listo. Next. Ahora aquí esta sí es clave. Este es el encapsulado. Entonces aquí dice adicionar. Como este no tiene encapsulado, ¿cierto? No le he adicionado ningún encapsulado, no le he asignado ningún encapsulado, entonces le digo adicionar. Y aquí arriba, entonces me aparece aquí la lista de los pines, ahí a mano izquierda, como los definí, reviso si están bien y si no me devuelvo y corrijo. Y aquí hay un adicional en la parte superior, entonces adicionar.
Este, lo primero que voy a definir, este es de montaje, quiero que sea, o necesito que sea de montaje superficial o de through hole. Son las dos tecnologías que hay. ¿Cuál lo vamos a definir? Superficial. Dejémoslo superficial. Entonces, vamos aquí a donde dice surface mount, ahí. Y circuito integrado. Oh, espérame, me vuelvo uno. Surface, listo. Ok. Y aquí aparecen entonces. Voy a buscar a ver, es importante también acordaros lo siguiente. Cuando es una sola fila de pines, se llama seal. Y cuando es doble fila de pines, es deal, o sea, dual, en este caso. En este caso es fit, o es deal o es seal. Es deal. Y voy a buscar un deal de ¿cuánto? De 6, ¿no? Entonces voy y miro aquí, un deal de 4, ¿dónde lo vieron? Diga. Por ahí. 8, 24, 8. Div, en este caso es div. Este es de 8. No hay. No hay. Por ahí. Div 06. No se los doy. Ah, ok. Sí, voy a buscarlo. Div 06. Ok. No me Entonces le salió. digo que sí. Ah, pero este es true hole. Es true hole. Bueno, entonces vamos y lo cambiamos. Ok, este encapsulado es true hole. Aquí no superficial. Entonces no Pero había... ya habíamos seleccionado ya Sí, superficial. entonces nos vamos a devolver. Cancelar. Sí. Y aquí nos vamos a devolver. Back. Aquí, next. Next, aquí sí. Adicionar. Y aquí le vamos a decir through hole. Y ahora sí asignamos el div. Y si cambia solo. Div 06. Ah, entonces, aquí No me sale. espérate. Solamente Aquí, entonces integrate circuit. Integrate circuit. Sí. ¿Y si coloca el segundo? True hole. Y ahora sí, buscan el div 06. Y le dan OK. O de clic. Muy bien. Asignar empaquetado o encapsulado. Sí. Y next. Div Aquí 6. está. Next. Te sale muy largo. Aquí pide el nombre del datasheet. Es cómo lo buscarían en el datasheet. ¿Cuál es el nombre? Entonces digámosle la referencia. ¿Cómo sería? Llamémoslo. Voy a colocarle Opto 1936. ¿Cuál de los dos era De todas acá? maneras, cuando yo lo coloque en el buscador como Opto 1936, trae el data sheet. Ok. Next. Aquí hay otra información que no me... Bueno, no está crítica, mira, aquí dice, ¿este tipo análogo o este digital? Digamos que es análogo. Div 6. Pero no, dale aquí, interés. Ahora sí, true hole. ¿Y por qué no te sale una cosa aquí? No, sí. Quita ese div de arriba porque está seleccionado. Ahora sí, integrate circuit. Ahora sí, puse aquí el div 06. Div 06. Ok. Y ahí le das a asignar abajo. Asignar package. Y ok. Entonces, así que dice, next. Y ahí estamos. Colócale la referencia con igual. Lo conseguiríamos en internet, en datasheet. Ay, no sé. Pues en el caso que uno compre ese componente tiene una referencia, ¿no? Vale. Y esa es la referencia que debe tener que colocar ahí. Bueno, en la siguiente, entonces ahí es colocar las categorías y subcategorías. Digamos que es un dispositivo análogo, ¿sí? En la siguiente es
si es un amplificador, si es un misceláneo, si es un regulador o un regulador de voltaje. ¿De qué será eso? Misceláneo, dejémoslo porque no aplica a uno de los rangos específicos. La otra categoría es si hay opto, lo colocamos abajo, buscamos si hay opto. On. Philips, no hay. No, no hay. Es como la de qué familia, qué fabricante. familia? Digamos que fuera Motorola. Listo. Y ok. Yo lo coloco al genérico. O genérico, listo. Y ok. El dispositivo opto ya existe. Ah, es que ya puesto uno así. Entonces listo, te lo reescribo. Y ok. Muy bien. Ahí ya quedó. Y cada vez que usted llame en la librería opto, pues le va a aparecer ese diseño que hizo. De esa forma, con esas características. Entonces es un diseño personalizado de acuerdo a su requerimiento. Y pues según como usted conecte esos pines aquí, eso irá ya al PCB. Miremos, hagámosle doble clic a este componente a ver qué nos dice. Vamos a desmarcarlo y le damos clic por fuera y le damos Creo que toca agregarlo a otro, ¿no? espérate. Porque ese de ahí ya no. Esto no lo No, borrarlo y ya quedó guardado, entonces lo vamos a llamar. Va a llamar Dios. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? No, es que como yo lo tenía, yo ya lo había creado con el mismo nombre, entonces no me dejó guardar. Entonces aquí, yo lo llamé de la lista, opto. Entonces voy y lo coloco aquí, y ahora sí le voy a dar Edit Property. Era lo que yo estaba intentando antes. Y ahí nos aparece. ¿Cómo lo llamamos? Es el 1 porque podemos tener varios circuitos integrados. El nombre que le dimos va opto, yo le di opto. Y aquí aparece el PCB opaca, el DIN 06 que fue el que le asigné. Y si no hubiera tenido, voy y diseño el encapsulado y es el que le asigno, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo diseñamos el encapsulado. Vale, toca eliminar ese y Toca eliminar este. hablar para que. Quitarlo de ahí, borrarlo. Sí. Que ya fue guardado. Y lo llama. Buscar componente como lo llamó. En este caso yo lo llamé opto. Ok. Miren, observen aquí en la parte de abajo. Digamos que este no, como es su diseño, y aquí para diseñar modelos sí todavía nos falta mucho. Eso ya es un proceso un poco mucho más complicado. Entonces, aquí, si en el caso del simulador lo vamos a excluir de diseño, o lo queremos excluir del PCB, ¿sí? Eso es muy importante aquí, marcar cuando necesitamos que ese componente, por sus características, nos va a generar ese problema en el resto de simulación. Entonces ahí lo vamos a marcar y ya no tiene efecto en la simulación. Era lo que les decía por ahí en un paso. Muy bien. Entonces ahí aparecen las características como de cualquier otro componente. ¿Hasta ahí quedamos? Bueno, es muy importante que lo tengan en cuenta. Y se propongan hacer diseño, tengan su propia librería de componentes y de esquemáticos, en este caso, de componentes y de PCBs, de acuerdo a lo que en la librería no encuentran y que sí hay en el mercado para diseño, ¿no? Bueno, siguiente paso. Entonces pasamos a ARES, en este caso que es el software de PCB. Yo lo tenía listo aquí. Ok. Entonces aquí tenemos la grilla habilitada y la M de Metric del sistema Metric. Entonces si uno cliquea ahí en Metric se la pasa automáticamente al imperial. Entonces lo vamos a ver en Metric para tener lo siguiente. El siguiente paso es en View. Vamos a ver cuánto hay de grilla a grilla. ¿Cuánto es el ancho de la grilla que tenemos? Y aquí va desde 0.1 milímetro hasta 2.5 milímetros. Esa grilla. La voy a dejar de 1 milímetro. 1 milímetro posiblemente para algunas aplicaciones sea la adecuada. Para otras se requiere menor. Dependiendo, digamos, para el montaje superficial se requiere, y para tecnologías de alta densidad, de alto grado de integración, se requiere una resolución mucho más pequeña. Voy a dejarla de 1 milímetro y vamos a validar ese resultado. Entonces, ahí está marcado 1 milímetro. Si yo agrando
la cuadrícula, esto es lo que significa una cuadrícula interna. Y voy con la regla mido, la regla está aquí es el 1, 2, 3, es una regla que es como unas flechas a los lados y en el centro de una línea, esa es la regla de medida. Entonces voy y mido entre grilla y grilla y me sale exactamente 1 milímetro. Ah, entonces yo ya sé cuánto hay entre grilla y grilla. 1 milímetro. Y eso me permite saber, cuando yo vaya a diseñar el encapsulado, yo tengo que tener o las especificaciones técnicas del chip que me dicen cuánto hay de ancho, cuánto hay de alto, cuánto hay de entre pin y pin, todas esas dimensiones me las da el datachip. ¿Y le podemos pedir el paso? ¿Cuál? Primero configuramos grilla y luego el sistema métrico para trabajar en milímetros. Y aquí en View seleccionamos cuál va a ser la resolución de esa grilla. En este caso está marcada 1 milímetro, pero podría ser más grande o más pequeña la resolución. La tengo de 1 milímetro para validar. Y cojo la regla que está aquí y voy y mido. Por ejemplo, si mido entre dos cuadros, ¿cuánto me tiene que dar? Pues 2 milímetros, ahí aparece. Las flechas, pues que aparece una montada sobre la otra, pero ahí dice 2 milímetros. Entonces, para efecto de validar mi diseño, en PCB las medidas son, allá en el esquemático las medidas no tenían sentido, pero aquí las medidas son estrictamente las que son. Entonces, si es un relé que voy a diseñar, usted coger el pie de rey y medir la distancia, porque usted no tiene los datos técnicos de relé, no hay una hoja de especificaciones. Medir cuánto es el ancho, cuánto es el alto, cuánto es el largo de ese cuerpo, cuánto hay entre pin y pin, cuál es el grosor del pin, todo eso lo tiene que definir, ¿de acuerdo? Medir físicamente para caracterizar su componente y con base a esas medidas diseñar el PCB. Vamos a hacer aquí un ejercicio, voy a diseñar aquí ese encapsulado, supongamos que no lo hay, de 6 pines. Y cada pin está separado 1 milímetro. Por facilidad dice, por eso colocamos la medida de 1 milímetro. Entonces voy a borrar esto que hay aquí. Listo. ¿Qué haría entonces? Lo primero, igual, me voy aquí donde está la cajuela. La cajuela. Y yo sé, digamos que ese integrado, digamos que tiene, voy a suponer, 1 centímetro por 2. Voy a suponer, 1 centímetro de ancho por 2. Entonces la cajuela tendría que ser 1 centímetro, uy, sería grande. No, voy a dejarlo así nada más. Digamos ahí. Miremos cuánto tiene esa cajuela. ¿Cuántas tendría desde la teoría? Que sería como la parte interna del cuerpo, el cuerpo componente, ¿no? Tendría 1, 2, 3, 4 milímetros por 1, 2, 3 milímetros. ¿Listo? No, milímetros. Está pequeño en realidad, ¿no? Bueno, dejémoslo así por solo ejercicio. Pero en la vida real es con las medidas reales del componente. Muy bien, ¿qué hago? Ya tengo entonces. Voy y llamo el pad, que es este. Y entonces el pad, pues hay diferentes medidas. Usted tiene que saber cuál es el pad que se acopla para el pin que tiene ese componente. Voy a suponer que es este primero que aparece ahí, que es de 40-15. Entonces lo voy a colocar aquí. Oh, sí, está muy grande. Entonces toca hacerlo separado. 1, 2 y 3. Ahorita cambiamos la. 1, 2 y 3. Y voy a cambiar la cajuela. Oh, se me quedó mal. Porque aquí sí son simétricos, ¿no? Y es la forma, y las distancias sí, tienen mucho que ver. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, voy a agrandar esta cajuela. Digamos que fuera así. Y aquí puede uno hacerle la muesquita que tiene el circuito integrado, ¿no? Todo lo puede hacer uno aquí. Tal como lo quiere uno diseñar. Muy bien. Hasta ahí estaría, ¿cierto? ¿Cómo qué? La muestra No, aquí hay herramientas de dibujo, mire. ¿Sí? Por decir algo, aquí hubiéramos podido hacer un arquito. Entonces aquí me voy a editar esto un poquito. Voy a
colocar aquí una muesca de un circulito. ¿Se ha visto que algunos tienen un puntico? Ah, sí. Ya. Entonces voy a hacer aquí otra. Listo. Esta muesca ya saben que siempre hay un puntico ahí que saben que es el pin número 1 para la orientación. Bien, el siguiente paso es colocarle número a los pines. Este número de los pines sí es como va a ir montado realmente. Entonces, el orden siempre por la norma es, este es el pin número 1. Ok. Pin número 2. Usted tiene que saber que su pin número 2 allá en su circuito está, su pin número 1 está para que cuando lo conecte allá desde el esquemático aquí no le genere ningún problema, ¿no? 2. Ok. 3. 4. 5. Y 6. Ok. ¿Qué faltaría? Pues grabarlo, guardarlo como mi encapsulado personalizado. Entonces nuevamente lo marcamos. A ver, ¿cómo se vería esto en 3D? Me voy a ver si aquí aparece. Aquí todavía no Arriba, lo veo. arriba al lado de la, ¿Cómo lo marcamos? arriba de la calle. Siempre nos vamos a cursor y lo marcamos, lo encerramos. Cursor y lo encerramos. Queda todo como blanco. Clic derecho y hacer componente, crear componente. Clic derecho y abajo dice make package, en este caso, package. Muy bien. Aquí, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo voy a decir Opto Luis, por decir algo. Opto Luis. Aquí importante. ¿Qué categoría es? Es creo el misceláneo. Misceláneo, sí. O eso, yo en el caso, aquí podemos colocarlo en circuito integrado. Circuito integrado. El tipo es de montaje superficial o de trujón. Trujón en este caso. Y aquí, misceláneo, que indica la categoría. Misceláneo. Listo. Si aquí le quieren hacer una descripción, este encapsulado no sé qué, ahí lo pueden hacer. Okay. Y ok. Ah, mira, aquí pueden decir 3D. ¿Cómo se iría a ver? ¿Cómo se iría a ver en 3D ese circuito? Arriba hay una pestañita de 3D. Ah, define ahí las categorías. Circuito integrado. Y si le parece que está bien, entonces ok. Ok. Ya quedó guardado por allá. Si usted va y le buscan librería, el package. Ahí está. Ahí está. Muy bien. En el PCB, ¿no? Esos son los dos procedimientos que quería compartirles, que son muy importantes para efectos de que el diseño no se le va a quedar truncado porque no encontró un componente o el esquemático o el PCB o el encapsulado en el PCB. Bueno, ahí podemos jugar ya con eso. Bueno, entonces arranquemos ahora sí. Quiero que hagamos la captura del esquemático, teniendo en cuenta estos requerimientos, con sus conectores ya listos para pasar al PCB y habilitar la simulación para ver si los resultados son los esperados. Ese poquito no hay que ponerlo, profe. ¿El qué? Sí se puede poner para efectos de identificar el pin número 1. Ah, bueno, pero si pasa una pista por ese lado, va a quedar ahí. ¿Por qué no? Es sobre el encapsulado. No creo que... No. La PC. Sí.
Entonces podemos quitarlo y aquí podemos hacer algo. Una letra y otra la forma de Hay herramientas de cortar también. Y eso habla un poco de cosas ahí que ni... Sí, sí,